muchas gracias por venir en este día tan frío, pero maravillosa presencia de ustedes. Tenemos más comida, menos gente, más comida. Entonces, resulta que Saldívar, que siempre dirige las peñas, la hermana se le murió. El mes pasado tenía enferma a la esposa, no vino. Este mes la hermana se le muere, tampoco puede venir. Entonces yo voy a asumir ese cargo de dirigir la peña, que es muy fácil hoy en día. Entonces tenemos una presentación por Pedro Ladistao Guerra Bueno, que sabe mucho de estas cosas de tax, porque vives de eso, ¿no? Sí, es mi vida profesional. Para saber de lo que vive, él me dio un papel aquí para presentarlo oficialmente. Pedro Ladistao Guerra Bueno, guantanamero, estudió en el Colegio de La Salle y en la Universidad de Oriente. Ha sido miembro fundador de la Juventud Demócrata Cristiana Cubana en Oriente. Sus actividades en la lucha a favor de la democracia lo llevó a las cárceles de Boniato, Santiago de Cuba, Isla de Pino, La Cabaña, La Habana y varios campos de trabajo forzoso. En abril del 79 salió hacia Miami, reinició sus estudios de contabilidad y se graduó en 1998 en la Universidad de Miami. Pedro tiene su oficina de contador público en Miami. Participa en las actividades del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, presidente del Instituto Jacques Maritain de Cuba, director del Instituto Padre Félix Varela, de esta institución. Su ideal es una Cuba pluralista, democrática, representativa, economía de mercado social, fuerte actividad sindical y patronal. El gobierno es mediador social, educacional y cogestor del campo económico. Esa es la nota que me dio para presentarlo y con gusto vamos a iniciar la peña que Pedro nos va a dar titulada. En el papel, en la tarjeta. Sí. La peña se titula Nuevas regulaciones de impuestos federales 2020-2021. Con ustedes, Pedro Guerra. Muy buenos días a todos. Caballero, por favor, ¿puede decir su nombre en esta fila de acá? Usted el de la camisa roja. Más alto, más alto. Roberto Ascuí. Ah, Roberto Ascuí. Oye, con esa careta y esos espejuelos no te reconocía. Fiel miembro de la fundación. Se ha venido muchas veces. Ok, bien. El tema de hoy, según dice la tarjeta, préstame tu tarjeta, el padre Varela, se titula Nuevas regulaciones de impuestos federales 2021. Perdona. Bien. El asunto de los impuestos, los taxes, ha sido un permanente latigazo en las espaldas y en el frente de todos los ciudadanos de esta humanidad. Hay un viejo relato en la Biblia donde para atravesar cierta área Noé tuvo que pagar un impuesto. Después en el martirologio en Egipto también el pueblo hebreo tenía que pagar impuestos y tenía que trabajar para ganar con el sudor de la frente la alimentación de su familia y tenían que pagarle impuestos al faraón. El impuesto prácticamente ha estado siempre presente en el transcurso y en el camino de los seres humanos. Y por lo tanto no podía ser un agente ajeno a nuestras vidas personales. También nosotros tenemos que pagar impuestos. Por supuesto que hoy en día los impuestos son más benévolos que en aquellas épocas otrora, vaya. Recientemente en los Estados Unidos, hará cuestión de 1 año, 2 años, se decretó una nueva ley de impuestos por el Congreso de la República, a finales prácticamente del gobierno que presidía el presidente Trump. O sea, ya el presidente Trump comenzó con la nueva ley de impuestos
que tiene una vigencia de 20 o 25 años. O sea que cada 20 o 25 años el Congreso debe de pagar la ley, debe de cambiar la ley de impuestos. Acuérdense que el Congreso tiene la potestad de hacer por mayoría de votos lo que ellos entiendan, pero siempre ha habido un comportamiento de respetar el código de impuestos vigente por 5, 10, 15 o 20 años. Siempre se ha mantenido ese respeto. La nueva ley vigente de impuestos emanada por el Congreso empezó con unas nuevas regulaciones beneficiosas para los de abajo y, por supuesto, para los de arriba. Los de arriba, como están arriba, y cuando digo arriba quiere decir que ganan más millones de dólares que los de abajo, que ganan más pesos. Esta nueva codificación es el segundo año que empieza en el país, firmada por Trump y ejercida ahora por el presidente Biden. Todos los años hay una cierta disminución de los impuestos que hay que pagar en ciertos renglones. Por ejemplo, una persona soltera y los casados viviendo separados, los primeros $12,550 que ganen en el año no pagan impuestos. Las personas casadas, como son dos, es el doble. O sea, los primeros 25,100 que ganen en el año no pagan impuestos. Los que no están casados pero tienen hijos o hijas, los primeros 18,800 no pagan impuestos. Y así hay toda una serie de líneas donde si la persona califica dentro de la definición de esa línea, entonces tiene que ajustarse y pagar los impuestos que marca el código. Esta es una bella postal donde yo soy miembro de esta asociación, que es el National Association of Enrolled Agents, y comienza así: el Internal Revenue Service comenzará a aceptar y procesará del año 2021 las informaciones a partir de enero 24 del 2022. Teóricamente, el ciudadano puede empezar la declaración, el informe de sus impuestos a partir de enero del 24. La realidad es que las grandes casas que reciben las informaciones de los declarantes empiezan antes. La acumulan en sus sistemas de reserva que le produce el programa de computación, y después del 24 la informan electrónicamente al Internal Revenue Service, lo cual es sabido y no es ilegal. El Internal Revenue Service les recomienda a todos los ciudadanos del país, no importa dónde estén, en los Estados Unidos o en países extranjeros, que le informan que su declaración de impuestos, si tiene un regreso, un refund, hablando en inglés, le va a tomar al Internal Revenue Service unos 21 días. Después de esos 21 días, el Internal Revenue Service electrónicamente, si el declarante utilizó el sistema electrónico, le enviará un cheque a su cuenta de banco, o le enviará un cheque papelito a el declarante. Por supuesto que este cheque al declarante va a tardar más de 21 días. Las personas que trabajan, el centro de trabajo tiene que enviarle lo que se llama una W2, donde dice la cantidad de dinero que ganó trabajando esa empresa en ese negocio
en esa actividad. Este informe está en la W2, que es una forma preparada por el Internal Revenue Service, tiene una casilla que es la número 2, donde dice los impuestos prepagados por la persona declarante, o sea, la persona que trabajó para una firma, para un negocio, y le mandaron su W2, dice la cantidad que ganó, $50,000, y al lado en la casilla número 2 dice los impuestos que él ya pagó de esos $50,000. Parte de esos impuestos que pagó por adelantado van a regresar si pagó correctamente lo que dice la tabla de computación de impuestos pagados a medida que se iba ganando el dinero. Pero hay personas que no tienen empleador, que es lo que se llama en inglés las personas que trabajan por su cuenta. Entonces esa persona gana dinero, hacen un trabajo técnico, tecnológico, y esa empresa le envía una información que se llama, un papelito blanco que se llama 1095A. La 1095A es diferente a la W2. La W2 recoge el total que ganó y los impuestos pagados por adelantado. La 1095A solamente recoge la cantidad de dinero que la persona ganó. O sea, la persona puede enviar pagos directos al IRS por el dinero que ha ido ganando en sus actividades profesionales o técnicas. Si no lo hace, cuando haga la declaración de impuestos, entonces tendrá que pagar la cantidad total. Hay personas que reciben cierto tipo de ayuda del gobierno. Por ejemplo, una persona que se queda sin empleo y va a la oficina del unemployment, o sea, la oficina de los que estaban trabajando, pero que dejaron de trabajar porque bien cerró el negocio, se quemó, cualquier cosa. Esas personas reciben un cheque por cierto periodo de tiempo. Si la situación es normal, el cheque lo van a recibir cada 2 semanas, al menos por 4 meses o 6 meses. Si la situación es anormal, como con el COVID ahora 19, resulta que el cheque el gobierno lo ha mandado por 9 meses o más tiempo. Generalmente este cheque se envía por el estado donde viva la persona, y también se puede enviar también por el gobierno federal. Las personas que preparen su declaración de impuestos tecnológicamente van a recibir, por supuesto, su cheque de regreso a través de la tecnología. O sea, el IRS, el Internal Revenue Service, lo va a depositar directamente en una cuenta de banco que esa persona le informó al Internal Revenue Service, Banco Ocean Bank, número de cuenta 409074, y el IRS va a enviar al Ocean Bank a la cuenta número 402074 los 1.200 pesos que esa persona debe de recibir. Generalmente, o sea, hay un periodo de tiempo para usted hacer su declaración de impuestos. Generalmente es abril 15. Es una fecha que casi todos los años es igual. Pero hay 2 o 3 características que la fecha de abril 15, si cae en sábado o domingo, ya no es abril 15, es abril 18. Pero resulta que abril 18 en ciertos estados es un día de fiesta de ese estado, y entonces ya no es abril 18, es abril 19. Esto sucede casi siempre sucede esto, vaya. Si usted paga sus impuestos en su declaración, usted no tiene que pagar penalidad. Pero si usted, en vez de hacer su declaración después de abril 15, 18 o 19, y cuando hizo su declaración de impuestos con su contador, con su CPA o con su abogado, que son los 3
que están autorizados a hacer declaraciones de impuestos. Aparte de la persona como individuo puede hacer su declaración de impuestos. Si hace su declaración, si envía electrónicamente o por carta los papeles de la declaración de impuestos a tiempo, antes del 15, 18, 19, usted recibe su cheque de $250 o de 1.800. Si lo envía después, tiene que pagar una penalidad porque teóricamente usted ha estado usando el dinero que le pertenecía al gobierno y usted lo estaba usando sin la autorización del gobierno. Yo he traído aquí una serie de informaciones de la historia del Internal Revenue Service. Estos datos son poco conocidos porque lógicamente la mayor parte de los individuos tiene que emplear su tiempo con su familia y con su trabajo. Y a veces no se leen los libros de historia, ni se ve la televisión donde se trata estos temas. ¿Cuál es la historia del pago de los impuestos? En los Estados Unidos, todos recuerdan que Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Y esas tradiciones de la participación del ciudadano en Inglaterra con los impuestos también fue traída a los Estados Unidos. Los habitantes de los Estados Unidos, que eran una colonia inglesa, declaraban que ellos tenían derechos a participar en el impuesto que tenían que pagar. O sea, tenían que tener un derecho legal que no lo tenían. Entonces llamaban lo que era en inglés la tasación, o sea, pagar impuestos sin representación. Y entonces fue el famoso episodio de Boston, donde disfrazados como ciudadanos indios, se metieron dentro de un barco y cogieron la carga de té que tenía que pagar impuestos. El té que se exportaba de los Estados Unidos a Inglaterra pagaba impuestos. Entonces esos individuos disfrazados como indios entraron a esos barcos, sacaron los cargamentos de té, los tiraron al mar y otros los quemaron. Por supuesto, desde el punto de vista inglés, eso era un delito. Y muchos fueron arrestados. Y eso sucedió un 4 de julio. Bueno, ya el 4 de julio era ya la fecha de la independencia, vaya. Pero después que los Estados Unidos obtienen su independencia, había que pagarle impuestos al gobierno federal. ¿Cómo se le pagaba impuestos a Inglaterra? Y esto trajo como consecuencia que en octubre 21 del 1787 el Congreso aprobó una constitución para revisar los artículos de la Confederación. O sea, antes de la Constitución de los Estados Unidos, las 13 colonias hicieron una serie de acuerdos que eran lo que se le llamó los artículos de la Confederación. En septiembre 2 de 1789, el Congreso estableció, ya estamos después de la independencia, estableció el Departamento del Tesoro y designó a Alexander Hamilton como el director. Hoy se le sigue llamando al más importante funcionario del departamento, o sea, al más importante funcionario del Departamento del Tesoro, o sea, el director del Internal Revenue Service se le sigue llamando director. Pero después de ser república, también hubieron gente que no querían pagar los impuestos, sobre todo los nuevos impuestos. Y fue la rebelión, que lo que se llamó en la historia de los Estados Unidos, la rebelión del whisky. En 1794, solamente 7 años después de la independencia, los productores de whisky
lo obligaron a pagar impuestos. Y por supuesto se rebelaron y hubo su problema y toda esa serie de cosas. A la larga intervino la policía de aquella época y los productores de whisky tuvieron que empezar a pagar los impuestos más las penalidades por las cosas que habían pasado. Los impuestos no serían demasiado altos, pero hay hechos en la historia de la humanidad que obliga a los faraones, a los reyes, a buscar dinero para pagar los gastos de la guerra. Y en la guerra de 1812 en los Estados Unidos contra Inglaterra, el Congreso de los Estados Unidos decretó una serie de impuestos para pagar los gastos de la guerra. Y entonces esto trajo como consecuencia protesta y gente disgustada por los nuevos impuestos. Acabada la guerra cuesta, porque hay que comprar armas, hay que comprar explosivos, y generalmente eso se compra en el extranjero. La producción nacional nunca abarca el total de armas y de elementos necesarios en una guerra, y entonces hay que comprarlo en el extranjero y por supuesto hay que pagarlo después. En 62 todos ustedes se recordarán que comenzó una guerra civil en los Estados Unidos. El gobierno no tenía el dinero suficiente, estaba Lincoln en el poder, no tenía el dinero suficiente para afrontar la guerra, o sea, el gobierno federal, y hubo que subir los impuestos. El Congreso estableció la oficina del comisionado del Internal Revenue. Fíjese cómo se llama en este momento, Internal Revenue. Hoy se llama Internal Revenue Service. Una simple palabrita trae grandes complicaciones. El Departamento del Tesoro en julio 17 de 1862 lo presidía George Boutwell, que fue el que declaró las nuevas regulaciones de impuestos que había que pagar. En esa época se colectó para los gastos de la guerra 39.1 millones de dólares, pero los gastos eran mucho más elevados de 39.1 millones de dólares. Se creó una serie de sistemas para poder revisar la declaración de todos los ciudadanos, lo cual constituyó en febrero de 1867, el secretario del Tesoro adoptó lo que se llamó un contador electrónico para establecer un sistema uniforme de inspeccionar las declaraciones de los ciudadanos. La forma 1040. Lo que hoy conocemos como forma 1040 empezó en enero 5 de 1914. O sea, hace prácticamente los otros días. En este año se hacía la declaración de impuestos, pero no había rifón. O sea, usted declaraba y tenía que poner la cantidad que tenía que pagar. No había rifón. Eso vendrá más tarde. Todos los impuestos, el día final de los impuestos era junio 30. Fíjense que de junio 30 pasamos a abril 15. O sea, el dinero, la rapidez de dinero en manos del gobierno aumentó. Y por supuesto, el dinero en el bolsillo del ciudadano disminuyó, vaya. Pero había que educar al pueblo. Entonces, en el año 1917, el Internal Revenue Service lanzó un programa de educación a nivel nacional para que los ciudadanos interpretaran y pagaran los impuestos. En junio 1 de 1930, el Internal Revenue Service se hizo un edificio fantástico para aquella época en Washington, que era por primera vez. Pero alrededor de los impuestos
Hay un personaje famoso que personalmente muy pocos americanos lo conocieron, pero por la historia y los artículos de periódico lo conocieron mucha gente. Y es el famoso gángster de apellido Al Capone, de origen italiano. Al Capone fue capturado como violador de los impuestos. En el juicio se declaró culpable. Una página negra, el que le llevaba los gastos a Al Capone, sería un tenedor de libros, no específicamente un contador. A este tenedor de libros lo cogieron preso, se puso de acuerdo con la policía del Internal Revenue y declaró las pillerías que hacía Al Capone, y por supuesto Al Capone tuvo que declararse culpable y fue sentenciado a 11 años de prisión, a una multa de $50,000, y cuando saliera tenía que pagar $215,000. O sea, en aquella época $215,000 serían un montón de millones de dólares a la situación actual. Pero la guerra siempre ha estado detrás de los impuestos. En 1942, ya estamos casi en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos es obligado a ir a la guerra, que sería la Segunda Guerra Mundial, vaya. Y por supuesto, los impuestos hubieron que subirlos. Se decretó, fíjense bien, la habilidad de los políticos, the victory tax, los taxes de la victoria para pagar los gastos de la guerra. La cantidad recolectada fueron $7 billones, que no cubrieron los gastos totales, hubo que seguir pagando. Pero como la sociedad se moderniza y progresa, el IRS también tenía que modernizarse y progresar. Eso ocurre en la primera etapa de 1948 a 1950. El Internal Revenue Service crea el sistema de punch card. Los que tienen negocios saben que en esa época de los años, principios de los años 50, los salarios de los obreros era una tarjeta que tenía una serie de hoyos. Y por esa serie de hoyitos se sabía cuánto ganaba una persona. Y por supuesto, el Internal Revenue Service empezó a usar lo que se llamaba en inglés el punch card. En 1950, señores, todos estábamos nacidos ya en 1950. El Internal Revenue Service comienza a utilizar la computadora. Ahí dieron un gran avance. En 1952, el presidente Harry Truman llamó a la IRS para hacer una reorganización del Internal Revenue Service. La organización pasó a llamarse el Internal Revenue Service. Hasta este momento, 1952 era nada más Internal Revenue. El segundo apellido Service es a partir de 1952. La comunicación con el Internal Revenue Service era escrita y los papeles de ellos estaban impresos en una imprenta, y utilizaban el sistema de correo US Postal Service, y un sistema que la persona podía entrar a las distintas oficinas del Internal Revenue a hacer sus declaraciones de impuestos. No se mandaba por correo. Esto ya, mandarlo por correo fue un paso de avance. En enero de 1962 comienzan las informaciones electrónicas, y el IRS, el Internal Revenue Service, logró procesar 680,000 papeles. Pero aquí viene un hecho significativo en eso.
En mayo 1 de 1961, el presidente John F. Kennedy asistió a la conferencia regional de los comisionados y los jefes y directores de distritos del IRS. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos visita una oficina del Internal Revenue Service. En mi memoria, yo no encuentro que otro presidente haya visitado la oficina del Internal Revenue Service. Puede que haya pasado, pero en mi memoria no tengo esa información. Así que si alguno de ustedes se entera de que otro presidente visitó la oficina del Internal Revenue Service, por favor, me educan más informándolo. Pero hay una realidad. A medida que avanzan los años, el sistema de información ha ido variando. Y un americano de apellido Tingle inventó con unas cajas lo que se llamó el Tingle Table. Y se agilizó el procesamiento de los papeles que recibía el Internal Revenue Service, y este sistema duró mucho hasta que llegó a la computadora. Un dato curioso: hoy en día cualquier ciudadano de este país puede hacer su declaración de impuestos en español. Ya hoy en día se hace en español, en francés, en alemán y hasta en chino. En 1972, the IRS comenzó la información en español. En 1978, el IRS instaló un sistema de procesamiento que ellos llamaron RPS, Remittance Processing System. Este sistema le permitió revisar las informaciones de los ciudadanos por hora. 22,000 informaciones por hora. Llegó la computadora y por supuesto la computadora hoy en día es la reina. Aquí está. 1991. Eso me lo recuerdo porque ya yo era contador graduado de la Universidad de Miami. El Internal Revenue Service empieza a hacer declaraciones electrónicas. El servicio anticipó o avanzó en el 90% de sus informaciones. Digital. La información digital fue en 1998 y coronó en el año 2018, los otros días. Restauración y reforma. El IRS reestructuró, el IRS cambió su sistema en 1998. La reorganización terminó en el año 2000. Ya todo el sistema es digital, es a base de computadora y de una precisión de exactitud increíble, vaya. En el 2008 se creó The Electronic PIN Signature, o sea, que no hacía falta que usted firmara, ya ellos sabían cuál era su firma. Hasta aquí prácticamente mi trabajo. El Taxpayer Bill of Rights, o sea, el derecho que tiene el ciudadano a reclamar del IRS su trabajo, se estableció en el año 1914, o sea, hace horas. Y esta organización, creada prácticamente a principios de la República de los Estados Unidos, ha ido cada día en progreso y ha ido en cada día aumentando lo que el ciudadano promedio recibe devuelto del Internal Revenue Service. Esta organización tiene una obligación
tomada por acuerdo de sus miembros, de siempre traer algo de la vida personal del padre Félix Varela. Esta organización tiene esa juramentación, vamos a decir. Sí. Por supuesto, en este trabajo el padre Félix Varela no puede aparecer, pero sí hay una disposición o una participación del padre Félix Varela en New York, que nuestro presidente irá sobre ella. No, Muchas gracias por su paciencia. oye, la muchacha, yo le dije que trajera el desayuno hace rato. Para ir comiendo, yo no sé qué le ha pasado. Ahí no está por entrar, yo creo. Está por entrar con el Sí. pan. Óyeme, ya hace tiempo ya que queríamos el desayuno. Ya está ahí. No, en el libro de Navia sobre Varela, el apóstol de los inmigrantes, tiene una página que menciona este detalle, que habla de cuando en Nueva York se formó un lío con las escuelas porque el gobierno suspendió todo tipo de protección económica, tanto a las escuelas católicas como a las protestantes. Esto no fue una discriminación. Y entonces, no sé si vale la pena leer esto porque the Catholic Church in New York, for example, for Breaking Point, ¿verdad? Share the Common Fund de 1795 hasta 1825. O sea, que antes de esa fecha sí se protegía, pero en 1825 se cesó las presiones del gobierno, de los líderes del gobierno, debido a las quejas de los protestantes. En Nueva York no había escuelas públicas todo el tiempo. La responsabilidad de enseñar a los niños de los pobres cayó sobre la Iglesia Católica, bueno, y la Iglesia Pública, la Sociedad de Public School, una sociedad filantrópica. Y entonces tenían una orientación anglo-protestante contra los católicos y autorizaban a la lectura de la Biblia, pero siempre con influencia protestante. A los católicos le llamaban Romish y enfatizaban los himnos protestantes, las oraciones, etc. O sea, que esta ayuda que permaneció después que el gobierno la suspende todavía era de sabor protestante. Entonces, children roaming, vagabundeando por las calles de Nueva York, encontraban difícil adaptarse a esas iglesias, a esos colegios que les dieran educación. Y entonces habla de que el obispo Hugh hizo algo, el padre Varela publicó en el New York Catholic Register una posición razonable con respecto a la Iglesia Católica en ese momento. Entonces ahí ponen lo que dijo Varela en ese colegio, en ese periódico, y dio una interpretación del colegio público, de la enseñanza pública, y lo puso en el "Is put to the Protestant Bible without any note or comment", en las manos del niño, y dejó al juicio privado de explicar o entender lo que quisiera. Bueno, en otras palabras, Varela tuvo que ver este problema cuando en el año que se menciona aquí, 1800 algo, el Estado se limpió las manos con respecto a proteger las escuelas públicas, tanto protestantes como católicas. Pero de luego lo que quedó siempre fue de sabor protestante y los muchachos católicos la pasaron muy mal. Se sabe que en esa época Estados Unidos era completamente anticatólico. Quemaron el colegio de las Ursulinas, hicieron muchas barbaridades. Cuando las niñas pasaban por algunos balcones les tiraban agua, les fastidiaban los trajes de comunión. O sea, había un verdadero movimiento anticatólico, que después fue disminuyendo porque venían tantos inmigrantes irlandeses que ya no pudieron hacer tanto. Los irlandeses empezaron a predominar. Hoy, ¿verdad? Que
Pedro Guerra nos daba una visión histórica fabulosa que yo no esperaba. El problema de los taxis en todos los Estados Unidos desde el principio de su fundación. O sea, empezaron en el año, tú dijiste, después de la independencia, ¿no? Después de la independencia. Sí. Y el Boston Tea Party, yo me acuerdo, ese fue el problema que hubo. El Boston Tea Party, ¿te acuerdas? Bueno. Al principio solamente declaraban la primera declaración de impuestos. Un ciudadano tenía que hacer declaración de impuestos si ganaba más de $5,000. Ese era el primer plano. O sea, que el ciudadano que no ganara en aquella época de 1776 más de $5,000 no tenía que hacer declaración de impuestos. Después vino, eso trajo como consecuencia de que el gobierno recibía la declaración de impuestos y no devolvía nada al ciudadano. A medida que el sistema de computación, de calculación, para ser españolamente más correcto, el sistema de calculación trajo como consecuencia de que había ciudadanos que había que devolverle el dinero que habían ganado, porque los impuestos eran menos que la cantidad que el individuo había pagado por adelantado. Acuérdense que hay una penalidad por no pagar antes del 15 de abril. Pero todo esto empieza primeramente con la maquinita de sumar. Después viene un sistema un poco más complicado, que es lo que llamaron el Tinker Table, que fue un empleado del Internal Revenue Service que empezó a clasificar las declaraciones de la gente, y cada ciudadano tenía, como decir, como una caja, vaya, y ahí se metía la declaración de impuestos, vaya. A medida que progresa la ciencia informativa, entonces sí se puede calcular de que el individuo pagó tenía que pagar en impuestos $8,000, pero el individuo había pagado 8,500. Entonces había que devolverle los $500 a ese individuo. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que este avance de la sociedad creó lo que se llama aquí el Standard Deduction. Por ejemplo, en el año 2021, una persona single o married filing separate, en los primeros 12,550 que gane, no va a pagar impuestos. ¿Cuánto es, perdón? 12,550, una persona soltera. O un individuo que hace solamente su declaración de impuestos. En los primeros 12,550 no va a pagar impuestos. El Standard Deduction. Porque es el Standard Deduction 12,550. Que equivale a esos 5,000 de hace Correcto. 200 años. Correcto. Entonces, hay una realidad en la sociedad. Y no se puede vivir de espalda a la realidad. Hay individuos que van a hacer una declaración de impuestos que es falsa, porque el individuo ha recibido dinero, ha ganado dinero, pero no hay prueba de que ha ganado dinero. Por ejemplo, un individuo tiene un camión, lo compró, vamos a decir, en el año X, lo usó 5 años, el camión está totalmente pagado. Sí, está pagando los impuestos en la chapa del camión, pero él quiere cambiar su camión a los 5 años. El camión está pagado, vamos a decir, desde el segundo o tercer año. ¿Cómo se calcula el valor de ese camión? Simplemente, como es una compra-venta, el valor de ese camión está entre el vendedor y el comprador. El comprador coge y le paga los $3,000 que le pidió el vendedor y se los pagó en cash. Ese ciudadano que cobró los $3,000 moralmente debe de declarar los $3,000 de ganancia
en esa venta. Pero ¿qué prueba tiene el gobierno de que ese individuo ganó $3,000 en esa venta? A menos que el vendedor lo declare. Y entonces tiene que pagar impuestos. Si el impuesto es, porque el individuo tuvo otros ingresos, por supuesto, y está calificado según la tabla de impuestos en el 18%, cuando ponga los $3,000 que ganó, no va a estar en el 18, va a estar en el 20. Y por eso tiene que pagar el 2% ese de diferencia, tiene que pagar impuestos en los $3,000. Pero muy poca gente tendrá esa sensibilidad para informar el total de la verdad. O sea que el comportamiento humano no facilita ese tipo de declaración, a menos que el individuo como persona, la moral como persona, lo haga que declare. También hay otra cosa. La mayor parte de los trabajadores de este país reciben una W2. Esa W2 dice que fulano de tal ganó $40,000 y pagó de impuestos $40,000 por el 15%. Estamos hablando que son $6,000. Ese es el impuesto que tiene que pagar. Pero cuando el individuo que es dueño de una casa, los intereses de esa casa disminuyen el ingreso de él. Pero eso va a ir no en la línea de donde está los $40,000 que él ganó, va a ir en el llamado Schedule A. Entonces, el Schedule A tiene un total para ese individuo que es casado, que es, vamos a ponerle que es soltero, vaya, que es 12,550. Si en el Schedule A ese individuo reporta los $3,000 que ganó, está por debajo de los 12,550 y legalmente no tiene que pagar impuestos. Si un individuo que trabaja y aparte de eso tiene toda una serie de actividades por su cuenta y los intereses de la casa van al Schedule A, o sea, cuando usted suma el Schedule A, tiene un primer renglón que son los gastos médicos. Pero los gastos médicos, el propio gobierno le dice, usted tiene derecho a deducir de gastos médicos, un ejemplo, $5,000. Y el individuo nada más se gastó 3,500. Si se gastó 8,000, gastos reconocidos por el IRS son los 3,000. Porque él tiene 5,000 ya, que el gobierno, la sociedad, le concede eso. Y entonces están los intereses y cuando usted suma el Schedule A, que están todas las líneas diciendo esto y esto, y no llega a los 12,550, pasan los 12,550 a la segunda página, disminuyendo la cantidad que está arriba, o sea, el dinero que él ganó, o sea, los impuestos que tiene que pagar de los $30,000 que él ganó. Ahora, si el individuo tiene otra serie de actividades, por ejemplo, ganó 50,000, 80,000, 150,000, lo va a reportar en una hoja que se llama el Schedule C, trabajador por su cuenta. El self-employment. Ese individuo recibió una 1099, que es un papelito que le da una firma que le pagó a él los $80,000 por técnico de tecnología, vamos a decir, vaya. Entonces, el IRS también recibe una copia de ese papelito, de los $80,000 que el individuo ganó. Entonces, el IRS tiene la información. Y entonces, vaya, todo esto está preparado de una forma donde se trata de cobrar impuestos, pero a la vez de mejorar la situación del individuo. Eso viéndolo en el buen sentido de la interpretación de la declaración de impuestos. Si usted vende una casa, por ejemplo, si usted vende una casa, usted compró esa casa, vamos a decir, cuando costaban $100,000 y usted todos los meses pagaba un pago al banco. En ese pago al banco estaba incluido los property taxes de esa casa. Los property taxes de esa casa van al Schedule A. ¿Sí?
pasaron, vamos a decir, 15 años, 18 años, y usted pagó la casa esa completa que le costó $100,000. Pero usted dice, ay, la casa esta está muy chiquita porque están mis hijos que tienen 18 años, mi hija que se casó y que tiene 2 niños, ya esta casa de 3 cuartos ya no. Entonces va y se compra una segunda casa. La segunda casa le costó más, le costó $300,000. Y si es en el reparto que yo vivo, estamos hablando de $500,000. Pero hace 15 o 20 años atrás valía $150,000. Pero hoy vale $500,000. Entonces usted va y compra la casa de $500,000. Y entonces en el esquedula van los impuestos de esa casa y van toda otra serie de cosas. Y entonces usted, aparece un individuo que se enamoró de su casa, que usted le compró $500,000, y como en la esquina vive la hija de él con su familia y toda esa serie de cosas, y el individuo quiere vender esa casa porque ya no son 3 los que viven en la casa, es mamá y papá nada más. Entonces es una casa demasiado grande. Entonces usted quiere vender la casa de $500,000 y viene alguien y le dice, no, yo te la compro, $750,000. Estamos hablando de precios reales en Westchester. Entonces usted, el comprador, paga los 750. Entonces el tipo le dice a usted, mira, Pedro Guerra, yo te voy a pagar los 750,000, pero te voy a dar en cash $200,000. Entonces Pedro Guerra dice, oh, sí, ¿cómo que no? Dame los $200,000. No me pagó los 750, me pagó, vamos a decir, 700 o 600 nada más, vaya. Y ese es el precio que va a aparecer en el Miami-Dade County. Los $600,000 y los otros 100,000 están en mi bolsillo. ¿Se da cuenta? Y entonces él va a reconocer, va a ser el dueño de la nueva casa, pero no me pagó 750, me pagó a lo mejor 700 nada más. O sea que hay toda una serie de formas, una serie de comportamientos a nivel de persona y de sociedad donde se disminuyen los impuestos que hay que pagar y los beneficios van o bien a una parte o bien a otra. Todo esto es muy difícil, pero hay un problema. Si esa casa está marcada en el gobierno de la ciudad de Miami con $750,000, la ciudad de Miami puede ponerle usted una demanda. Y la casa que usted pagó, $650,000, usted tiene que pagarle la diferencia en impuestos o penalidad, que es como se dice, a la ciudad, a Miami-Dade County. Eso existe. Por el valor corriente. Por el valor que dice el mercado que esa casa vale. Si usted coge y añade en esa casa 2 cuartos más o 3 cuartos más para los nietos, viene la ciudad de Miami y le dice, oigan, usted sacó el permiso para hacer las 2 casas, los dos cuartos. Ah, no, yo no lo saqué. Yo no saqué el permiso. Tiene que pagar un impuesto por esa contra. Tiene primeramente que buscarse un ingeniero que le haga los planos de los 2 cuartos que usted añadió a la casa. Tiene que llevarlo a la ciudad de Miami-Dade County para que aprueben los planos. O sea, ya tuvo que pagarle al ingeniero, tuvo que pagarle a la ciudad de Miami y al final entonces se legaliza todo, pero todo eso le ha costado dinero al individuo. O sea, que hay toda una serie de cosas que la gente en su mayor parte desconoce, vaya. Pedro, tengo una No sé si contesté la pregunta suya. Sí. una preguntita muy tonta. Espérate, Vicky pidió permiso. Yo hace rato dije que tenía preguntas. Corre, vamos con usted, que con caballero usted le va a responder, le va a ceder su posición a Vicky. Y no va a pagar impuestos. No, que un caso, no sé si usted si se ha mencionado, un caso que abunda mucho es los retirados. Ay, perdón. Los retirados que no llenan las planillas. No llenan las planillas porque no, como que no, yo tengo muchas amistades así que son retiradas, no llenan planillas porque no trabajan y viven solamente del seguro social. Entonces, no llenan ni planilla. No tiene que hacer declaración de impuestos. No tienen que hacer. Entonces, muchas de ellas, porque se lo he oído, lo que hacen es, si tienen alguna entrada, se la dan a un familiar
el familiar y no en ellos. Es lo que hace. Sí, todo eso se Pero hace. abunda mucho, Sí. mucho esos casos. Gracias. Sí. Bueno, señores, vamos a terminar. Hay que llamar a la Otra pregunta. Arriba. No, ella siguió. Esta es la última pregunta. Ok. Usted estaba diciendo, pero no sé por qué se cambió y la razón por cual se cambió de Internal Revenue a Internal Revenue Services. ¿Por cuál se cambió el nombre y si es que aumentaron lo que hacía? Bueno, esa explicación yo creo que durante la época del presidente Kennedy, que fue donde se añadió un segundo apellido. Yo no he leído ninguna explicación. Para mí que fue simplemente lo que se llama la innovación. La innovación es igual que el impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó The Tax Victory. O sea, hacer más agradable el pago del impuesto. Entonces, hay una realidad. La presencia del presidente Kennedy en la oficina del Internal Revenue fue una cosa connotada. Y aparte de eso, se pusieron una serie de nuevas tácticas, de nuevas formas de cobrar impuestos. Y hasta muy probable que los que ganaban menos pagaban menos, vaya. Porque los demócratas, aquellos demócratas de aquella época, tenían eso, que trataban siempre de beneficiar al que estaba abajo. No estoy criticando a mis amigos republicanos, pero era parte del sistema, o sea, el cuñito de que los demócratas beneficiaban a los pobres, y beneficiaban a los negros, y beneficiaban a los latinos, y beneficiaban a los necesitados, y luchaban por el Medicare. Por ese tiempo. Pero en aquel tiempo eran cosas que atraían votos. Pero después que se fueron llegando a ciertos niveles sociales, todo se ha quedado ahí. Y nosotros los retirados seguimos pagando impuestos en la cantidad que nos devuelven de los impuestos que pagamos en nuestro Social Security. Vaya. En vez de recibir. En vez de recibir más, o sea, no deberían poner los impuestos en el Social Security. Vaya. Exactamente. Pero hay una realidad. Antes de Reagan era el 50%. Después de Reagan era el 80%. O sea, el Social Security, el 50% era la calculación. Y después de Reagan pasó al 80%. No estoy criticando la política de Reagan, pero es la realidad numérica de la línea esa del impuesto que se pagaba al Social Security, que se devolvía. Entonces, de los impuestos que yo pagué, yo seguía pagando. Wow. Es igual que ahora, por ejemplo, en este año nos subieron a todos los retirados del Social Security, le subieron la cantidad de gastos médicos que nos cargaron el año pasado. Vaya. Este año es más, que sean $10, que sean 15. 170. 160, exacto. 60, sí, yo no. 70. Sí. Yo sé que aumentó. De 148 a 170. Correcto, esa sí me recuerdo. De 148 a 170, ¿no? 70. Entonces, bueno. Yo, si me permite, te voy a dar una opinión, esto no es un conocimiento, a tu pregunta. Es curioso cuando yo voy a Cuba y veo los nombres que tienen todos los edificios, que todo es del gobierno, supuestamente tú lees y dices, esto es un fenómeno, porque las palabras que usan, el palabrerío es que es para servir para servir al pueblo, y tú sabes que es todo lo opuesto, Bueno, pues yo creo que eso afectó Internal Revenue Service, aquí también. Ponle service para suavizar el golpe que te van a dar, ¿comprende? Para suavizarlo. Porque ya sabemos que hace cuestión de 3 años le cayeron atrás a un grupo de gente y lo persiguieron, hacerle auditoría y todo eso como una herramienta del gobierno, para castigar. Así que aquí, en este país, así que eso para mí
Eso es para suavizar. Y yo lo veo en Cuba y digo, pero esto es un chiste, pero ¿qué quiere decir esto? Es como marketing. Sí, no, pero marketing. No le quiero dar más nombre a marketing, no quiero darle más nombre a marketing. No, es verdad. Señores, muchas gracias. Vamos a retirarnos. Muchas gracias por estar aquí en este día tan frío. Así que los espero el mes que viene, Dios mediante. Hasta luego. Ustedes